Un cordial saludo a todos los miembros del Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas y a todos los colegas en general quienes interactúan con nosotros en las plataformas y en nuestras redes sociales. En el día de hoy les presentaré una videocolumna a propósito de la sentencia de unificación sobre actos contractuales de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Pues bien, adicionalmente a la ya conocida sentencia de unificación de los actos precontractuales proferidos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios del 3 de septiembre de 2020, cuyo magistrado ponente en su oportunidad fue el doctor Alberto Montaña Plata, el pasado 9 de mayo de 2024, la sección tercera, ahora con ponencia del doctor José Roberto Sáchica Mentes, unificó jurisprudencia sobre los actos contractuales proferidos por este tipo de empresas. Los dos puntos de unificación fueron los siguientes. El primero, salvo las excepciones legales, los actos jurídicos adoptados por las prestadoras de servicios públicos domiciliarios con motivo de su actividad contractual no son actos administrativos y se rigen por la normatividad civil y comercial, así como las reglas atinentes a su régimen especial. Por tal razón, para contradictirlos a través del medio de control de controversias contractuales, el demandante no tiene la carga de solicitar su anulación. El segundo punto de unificación fue el siguiente. En los asuntos pendientes de solución, bajo los que se hubiere solicitado la nulidad de tales actos por considerarlos actos administrativos, no podrá declararse la inecta demanda ni los jueces pueden inhibirse de emitir una decisión de fondo, en garantía del derecho de acceso a la administración de justicia y a la aplicación del principio de iura novi curia. Se debe adecuar e interpretar la demanda y reconducirla para fallarla de fondo. ¿Cuáles fueron los argumentos para que la sección tercera arribara a esta conclusión? El primero y básico es que los actos administrativos tienen una característica esencial y es que constituyen el ejercicio de una prerrogativa del poder público. La sección tercera basa su argumentación remontándose a la diferencia en la teoría clásica de los denominados actos de poder en los cuales el Estado ejercía el ius imperium y los actos de gestión, que eran aquellos actos donde se obraba tal cual obran los particulares. Pues bien, la sentencia de unificación concluye que los actos contractuales de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios no son actos de poder, sino actos de gestión. Así los llamen como tal, no adquieren esta denominación. Se parte entonces de que en el seno del Consejo de Estado existían dos posiciones encontradas. Una primera que se inclinó en su momento a declarar la nulidad de resoluciones como incumplimientos unilaterales, caducidades, ocurrencias de siniestro, liquidación unilateral, etcétera, con el argumento de que esos actos administrativos fueron expedidos o habían sido expedidos por falta o con falta de competencia. En una segunda postura que tenía otro sector de esta sección, sostenía que estos actos no eran administrativos y por ende, respecto de los mismos, no debía elevarse pretensión de nulidad a través del medio de control de controversias contractuales. Unificó entonces la sección tercera del Consejo de Estado decantándose por esta última posición. De esta manera, los actos en desarrollo de los contratos celebrados por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios definitivamente son actos jurídicos de naturaleza contractual y privada, frente a los cuales entonces no es predicable su presunción de legalidad ni los otros atributos como la ejecutoriedad o la ejecutividad, ni tampoco las maneras de impugnarlo, sobre todo en sede judicial, por ejemplo, haciendo una petición expresa de nulidad o identificando el vicio del acto o desarrollando el denominado concepto de violación. En síntesis, y esto es una conclusión propia, se pasó de un control de legalidad del acto administrativo contractual a un control contractual de los actos contractuales de derecho privado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se hace realmente y lo que se lleva a controversia es el control de la autonomía de la voluntad de las partes plasmado en los acuerdos o en los contratos correspondientes. Se diferencia esta sentencia de unificación de la anterior mencionada al inicio
de esta videocolumna es que la anterior se trataba sobre actos precontractuales y ahora sobre actos contractuales. Y adicionalmente se tiene o debe quedar claro que frente a los actos precontractuales, el mecanismo de control, es decir, el medio de control que se debe utilizar es la reparación directa. A contrario sensu, cuando nos enfrentamos a actos contractuales de este tipo de empresas, el medio de control es el que corresponde, es el de controversias contractuales, con la diferencia que antes se podría solicitar la nulidad de tales actos, es decir, controvertir su legalidad, y ahora no, porque solo vamos a referirnos es a su posible incumplimiento. Así las cosas, quedan claros los dos puntos de unificación. No obstante, surgen no pocas inquietudes al respecto, pues su aplicación práctica deriva muchos inconvenientes, por decir lo menos. Vamos a mencionar algunas de estas inquietudes. La primera, ¿esta sentencia de unificación se extiende a los demás regímenes exceptuados? Nuestra respuesta es no, porque expresamente esa sentencia nunca habló de extender ni de unificar todo lo concerniente a los demás regímenes exceptuados. Sin embargo, eso no es óbice para que los operadores jurídicos, los litigantes y la comunidad jurídica en general haga extensión de la aplicación de lo dicho y de lo sentado en esta sentencia de unificación sobre otros regímenes exceptuados, porque la discusión en el fondo es la misma, la naturaleza tanto de los actos precontractuales como ahora los actos contractuales, y una vez más repetimos, como lo definió el Consejo de Estado, son actos de naturaleza contractual privada. Otro segundo inconveniente o inquietud podría ser el siguiente: la sentencia de unificación se extiende también a las denominadas facultades unilaterales. Sabemos que este tipo de facultades que han venido pactándose en los contratos celebrados por entidades públicas, pero que se rigen por derecho privado, han venido suscitando toda una serie de discusiones al respecto, pero esta sentencia de unificación no define nada al respecto. Lo que sí podemos decir es que hay una creciente tendencia a que las facultades unilaterales sean no solo aceptadas, sino válidas en este tipo de acuerdos y de contratos, y allá va el camino de la jurisprudencia. Pero creo que ahí queda pendiente la discusión de fondo, y es cuál es el alcance, cuáles serían unas eventuales reglas o cuál sería el marco de desarrollo de estas denominadas facultades unilaterales, que en ningún caso pueden confundirse ni equipararse a las típicas facultades exorbitantes del derecho público plasmadas en la Ley 80. Un tercer inconveniente o una tercera reflexión que podría animarnos esta sentencia es la relacionada a la incidencia de la aplicación de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal en virtud del artículo 13 de la Ley 1150. La sentencia de unificación es clara. El único carácter o la única característica para poder definir si estamos frente a un acto administrativo o no es el ejercicio de una prerrogativa pública. Así las cosas, la aplicación de los principios que rigen la función administrativa o la gestión fiscal a este tipo de empresas o de regímenes exceptuados no define la naturaleza de acto administrativo como tal. Sin embargo, viene la discusión grande, que no es desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, y es cuál es el alcance de la aplicación de estos principios, cómo se observan o cómo se inobservan, cómo podemos definir en qué momentos qué tipo de principios se aplican y qué tipos de principios no aplican. Definitivamente, en este aspecto estamos en la denominada zona gaseosa del derecho administrativo, sin duda alguna. Otra reflexión y otra inquietud va relacionada a que si la inconformidad contra el acto, que ya no es administrativo, sino de naturaleza contractual privada, se realiza a través del medio de control de controversias contractuales, pero no puede consistir en una pretensión de nulidad o ilegalidad, se podría en todo caso solicitar, por ejemplo, su inexistencia, su invalidez o su ineficacia, como se puede hacer
en un negocio privado, ante cualquier acto jurídico de derecho privado. Queda esta duda porque simplemente la sentencia de unificación nos indica que lo que se debe pretender es o solicitar es que se declare su incumplimiento, pero no hay una revisión. Como ya no hay una revisión sobre la legalidad, tampoco queda claro si puede haber una revisión eminentemente de derecho privado, de la autonomía y la voluntad de las partes, sobre su existencia, sobre su validez o sobre su eficacia. Otra reflexión que podríamos traerle al respecto es ¿en qué consiste esta pretensión de incumplimiento? Porque pasamos de un régimen a donde teníamos claro cómo se solicitaba la ilegalidad de un acto. Hay unas causales, hay unos elementos de existencia y validez fijados por la doctrina y la jurisprudencia, y los vicios podrían presentarse en relación con los mismos. Sin embargo, no queda claro en la sentencia de unificación qué comprende o qué podría comprender esta pretensión de incumplimiento. Y por último, tendríamos que decir, como la sentencia de unificación se refiere a las demandas que estén en curso, que se estén tramitando, ¿qué pasa entonces con las demandas que se ejercerán hacia futuro a través del medio de control de controversias contractuales? Si en ellas se insiste en solicitar la pretensión de ilegalidad o de nulidad, ¿serían estas demandas entonces inadmitidas por indebida formulación de pretensiones, o también deberíamos hacerle extensivo lo que ha señalado la sentencia de unificación? Es decir, el juez administrativo debería adecuar, interpretar la demanda y reconducirla para fallarla de fondo. Es otra cuestión que queda la inquietud latente después de la sentencia de unificación. Por lo anterior, se recomienda a toda la comunidad jurídica, a los operadores jurídicos y a los litigantes, a estudiar y analizar no solo la sentencia de unificación, sino también las pertinentes aclaraciones de voto y los sesudos e interesantes salvamentos de voto sobre esta sentencia de unificación sobre actos contractuales, porque para todos constituye todo un reto dilucidar su alcance y los eventuales efectos. Para eso estaremos abiertos aquí en el Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas a hacer las discusiones académicas de rigor. Finalmente, para enmarcar esta discusión, se sugiere la lectura de un artículo académico intitulado Régimen ambivalente de los contratos celebrados por la Administración Pública, una dicotomía superada, publicado por el suscrito en el tomo 1 de la obra Contratos Estatales, cuya dirección académica estuvo a cargo de la doctora María Teresa Palacio y el grupo editorial Ibáñez en la Universidad del Rosario del 2022. Lo podrán encontrar en la página, desde la página 257 a 289. ¿Por qué se recomienda este artículo? Porque en el fondo considero muy respetuosamente que la discusión de lo que antes se llamó los contratos administrativos versus los contratos de derecho privado de la administración, y que se supone que esta discusión fue superada por la intención de la Ley 80, creo que esta discusión sigue latente, porque lo que se evidencia es que todavía hay dudas sobre qué tipo de derecho se aplica a este tipo de contratos y sobre todo cuál es la jurisdicción competente para conocer las controversias respectivas. Espero que estas breves reflexiones en esta videocolumna sirvan para la discusión académica, y como siempre todas estas posiciones son respetadas y están aquí en este medio que es el Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas, para que todos ustedes manifiesten sus inquietudes y sus opiniones. Fue un gusto haberlos acompañado en esta ocasión, un cordial saludo y nos vemos en otra oportunidad.